Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virgilio Domínguez Santos, yo soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar sobre las herramientas estadísticas del proyecto en el campo laboral. Esto corresponde a la materia de Estadística Inferencial 2. Nuestro docente es Juan Morales. Y bueno, vamos a continuar con lo que es el proyecto. Y vamos a empezar con la introducción. En este video presentaremos algunas posibles aplicaciones de las herramientas estadísticas en el campo laboral, específicamente en la toma de decisiones en temas de gran relevancia. El uso de la estadística en el campo laboral aplicado ha servido para definir conocimientos exactos y claros, además de conclusiones exactas y significativas. Bueno, como planteamiento de problema para este proyecto se plantearán que diagnostiquemos en el campo laboral pudiendo resultados mediante los diferentes temas de estadística inferencial. Eh, Ahí plantearemos lo que son los problemas diagnosticados. Bueno, como objetivo general, aplicaremos algunos temas aprendidos de las diferentes unidades aplicando la estadística inferencial en el campo laboral de trabajo en diferentes situaciones que podemos recordar o encontrarnos en el campo laboral. Bueno, como la limitación del proyecto es que investigaremos las piezas defectuosas que salen en el área de producción, en las empresas donde yo trabajo, por medio de fórmulas e hipótesis operativas de la estadística inferencial. Es por eso que queremos analizar las piezas defectuosas y las producciones que se obtienen mediante los monitoreos que realizamos. Lo que necesitamos saber es que para la recolección de estos datos aplicamos un monitoreo en la línea de producción cada hora para tener resultados durante un turno laboral durante 50 horas a la semana, que son 10 horas por 5 días. Así, de esta manera recolectamos los datos de las piezas defectuosas que salen en el turno de la mañana en la empresa donde yo laboro. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es un ejercicio que ocurrió en el campo laboral. Este ejercicio lo vamos a plantear por el medio de lo que aprendimos en la unidad 3 de estadística inferencial, que habla sobre lo que es análisis de un factor. Bueno, aquí la empresa nos arrojó unos datos que tenemos en los días de producción, son los 7 días de una semana, por lo que capturamos los datos de 3 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, y obtuvimos lo que son las producciones totales durante esos 7 días en las 3 semanas. Bueno, a continuación se presentarán los datos de la producción que se tuvieron durante 7 días en la semana 1, 2 y 3. La empresa desea saber la hipótesis nula de que los datos en la tabla son correctos y las producciones capturadas tienen la misma media. Entonces nosotros tenemos que calcular por medio de análisis de un factor lo que son si la media, las producciones capturadas tienen la misma media y si los datos de la tabla son correctos. Bueno, eso lo vamos a saber si capturamos estos datos en el Minitab. Tenemos que capturar todos estos datos y bueno, vamos a Minitab. Bueno, ya nos estando aquí en Minitab y habiendo capturado todos los datos, vamos a proceder a lo que es nuestro siguiente paso: empezar a calcular lo que es esto. Entonces, lo que nos están pidiendo, nos dicen que calculemos que todos los datos de la producción tengan la misma media. Y bueno, nosotros vamos a ir a lo que es estadística, vamos a ir a lo que es ANOVA, vamos a darle lo que es igualdad, prueba de igualdad de varianza. Esto es para que miremos si son iguales los datos. Y bueno, aquí vamos a seleccionar los datos de la respuesta en una columna separada para cada factor. En respuesta vamos a seleccionar lo que es producción semana 1, producción semana 2, producción semana 3. Y ya una vez teniéndolo aquí, vamos a darle lo que es en opciones, vamos a darle el nivel de significancia al 0.05, vamos a darle aceptar y vamos a darle aceptar. Aquí en estos datos ya nos arrojó aquí una prueba de igualdad de varianza para la producción semana 1, semana 2 y semana 3. Aquí nos da una advertencia que el valor está fuera de los límites. El método nos dice que la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alterna nos dice que por lo menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia en 0.95.
Entonces aquí ya tenemos que la hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales. Entonces ya tenemos aquí ya una incógnita de nuestro ejercicio resuelto, ¿no? Porque aquí nos está pidiendo que el saber que toda la hipótesis, saber la hipótesis nula de todos los datos en la tabla son correctos. Entonces vamos a ver, la hipótesis nula nos está diciendo que las varianzas son iguales. Bueno, vamos a darle en intervalos de confianza de Bonferroni del 5% para desviaciones estándar. Aquí nos da una muestra de producción semana 1, semana 2, semana 3, los números que son los 7 días de cada semana. En total son 21. La desviación estándar para la semana 1 es de 92.67. La semana 2 la desviación es de 130.37. Para la semana 3 tenemos 179.51. Y el intervalo de confianza para la semana 1, intervalo de confianza de Bonferroni al 5% es de 77.82, el más bajo, y el más alto es de 128.77 para la semana 1. Para la semana 2 es el más bajo de 91.150 y el más alto es de 217.61. Para la semana 3 el intervalo de confianza es de 118.07, el más bajo, y el más alto es de 318.48. Y para cada uno de ellos tenemos un nivel de confianza individual de 68.33%. Tenemos unas pruebas aquí que nos dice que tenemos unos métodos que son de comparaciones múltiples y del Leven. Entonces aquí cada uno nos da unos datos que son de estadística de prueba y valores P, en los que nos da las comparaciones múltiples que no tienen estadísticas de pruebas, pero sí tiene valor P, que equivale a 0.60, y el método Levené tiene una estadística de prueba de 0.40 con un valor P de 0.67. Aquí nos deja una nota, aquí tenemos en el apartado que no se puede mostrar el resumen gráfico porque se pueden calcular los múltiples intervalos de comparación. Entonces para eso nosotros necesitamos irnos a otra manera para mostrar una gráfica. Bueno, esto lo vamos a sacar de esta manera. Vamos a irnos a estadísticas, a lo que es ANOVA. Una vez ya estando en ANOVA, vamos a seleccionar lo que es un solo factor. Aquí en un solo factor vamos a seleccionar lo mismo, datos separados, y vamos a seleccionar producción semana 1, producción semana 2, y igual de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Vamos a darle nivel de significancia al 95. En comparaciones vamos a seleccionar Tukey y Fisher. Vamos a darle aceptar. En gráficas vamos a seleccionar lo que son gráficas individuales, pues nada más así para asegurarnos, y gráficas de intervalo. Y vamos a darle a aceptar. Y ya se nos va a generar lo que es esto. Ahora nos da ANOVA de un solo factor para la producción semana 1, producción semana 2 y semana 3. Aquí tenemos una hipótesis nula, que todas las medias son iguales, que es lo que nos pedía el ejercicio. Aquí el ejercicio nos dice que todas las medias, que la producción capturadas tengan la misma media, y pues aquí nos está diciendo que todas tienen la misma media. En la hipótesis alterna nos dice que no todas las medias son iguales, pero aquí lo que nos estaba pidiendo el ejercicio es que todas las medias son iguales en la hipótesis nula. Y como nota nos deja que se propuso igualdad de varianza para el análisis. En información del factor tenemos tres factores, que es como lo es la producción semana 1, semana 2 y semana 3. El análisis de la varianza que tenemos aquí, tenemos como fuente dos factores: SG ajustada de 28.926, MC ajustada de 14.463, y el valor F en 0.75, el valor P en 0.486 para el factor. Ahora para el error tenemos que GL equivale a 18 y SG ajustada equivale a 346.881. MC ajustada tenemos que equivale a 19.271. Tenemos un total para GL de 20 y SG ajustada de 375.807. Entonces para esto nosotros vamos a ir a un resumen de modelo. En este resumen de modelo nosotros vamos a tener que el valor S es de igual a 138.000
bueno, 138.821, perdón, R cuadrado nos está dando que un resumen de modelos lo vamos a tener en 7.70%. El R cuadrado ajustado no tiene valor y el R cuadrado predeterminado tampoco tiene valor. Ahora las medias para cada factor de la semana 1, semana 2 y semana 3 van a equivaler para la semana 1 de 1428.3, para la semana 2 de 1407.1, para la semana 3 de 1341.1. Ahora la división estándar para la producción de semana 1 equivale a 92.7, para la semana 2 de 130.4, para la semana 3 de 179.5. Los intervalos de confianza de al 95% para lo que son estas medias van de 1318.1 el más bajo y 1538.5 el más alto para la semana 1. El otro para la semana 2 es de 1296.9 a 1517.4 el más alto. Para la semana 3 lo tenemos de 1230.9 a 1451.4 el más alto. Entonces la división estándar agrupada es igual a 138.82. Entonces tenemos unas comparaciones en parejas de 2K. Aquí tenemos que agrupar información utilizando el método de 2K y una confianza del 95%. Aquí tenemos como factores los que son las 3 semanas, 1, 2 y 3. Tenemos los números de datos que son 7 días en cada semana y la media que equivale a 1428 para la semana 1, perdón, para la semana 2 de 1407.1, para la semana 3 de 1341.1. Todas están agrupadas con la misma letra A, pero las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces en este caso todas las medias comparten una letra, entonces son iguales. Eso es lo que nos pedía aquí, ¿no? Aquí ya con esto nosotros ya tenemos aquí que nos dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí nosotros todas comparten la misma letra, están agrupadas en la misma letra. Entonces son iguales. Ahora entonces para esto los intervalos de confianza simultáneos al 95% de 2K nos dice que a diferencia de las medias para producción de la semana 1, semana 2 y semana 3, aquí vamos a desglosar para ver si se puede ver un poquito más. No nos alcanza a ver, pero vamos a ver si podemos aquí calcular esto. Pues aquí no nos marca lo que es semana, qué semana es, pero me imagino que es, bueno, vamos a bueno, y aquí ya creo que nos está marcando. No nos está marcando. Bueno, aquí el intervalo simultáneo, en los intervalos de confianza simultáneos de 2K, nos marca que aquí el 95% de intervalo de confianza se tiene en la producción semana 1 y semana 3, con una estimación de menos 21.14 y los intervalos de menos 210 a 168.27. Los intervalos de confianza para la semana 2 y semana 3 están en una estimación del 87.14 y el intervalo de menos 276.55 a 102.27. Entonces la producción de la semana 1 y la semana 3 entonces va a estar así. Tiene un intervalo nivel de confianza del 95, estimación de menos 76 y un intervalo de menos 255.41 a 123.14. Aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí las medias significativas son significativamente diferentes, pero
Bueno, ahora en comparación de Fisher, agrupar información utilizando el método LC de Fisher y una confianza del 95%. Aquí las medias no comparten una letra. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por lo tanto, aquí todas están compartiendo la misma letra. Y las medias están para la semana 1 de 1428.3, para la semana 2 de 1427.1, para la semana 3 de 1341.1. Todas igual nos dicen que van de 1. Y bueno, aquí ya tenemos la misma gráfica. Ahora vamos con una gráfica de intervalos de producción de la semana 1, de semana 2, semana 3. Aquí podemos ver una gráfica de producción de que los datos que tenemos. Y aquí nos dice que en la semana 1 se alcanzó la máxima producción según la media, y la producción de semana 2 tenemos una media de 1407.14. En la semana 3 estuvo más bajo, ¿no? Vemos como la semana 1 se produjo más, en la semana 2 se produjo más o menos y fue decreciendo, ¿no? Bueno, entonces concluimos que los datos son correctos y que las medias son iguales para este ejercicio. Entonces todos los datos que tenemos aquí son correctos y las medias que obtuvimos son iguales. Ahora vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio, que aquí nos muestra una tabla de defectos por semana. Aquí tenemos defectos por pieza, lo que es una válvula. Una válvula son partes que se requieren más defectos en la semana, o los que se sacaron más defectos, y el módulo, que son partes fundamentales para la elaboración de la pieza, pero salieron defectuosas y pues esto pegó en la producción. Pero bueno, aquí tenemos defecto por pieza, válvula y módulo. En la semana 1 se calcularon todos estos defectos, en la semana 2 igual se calcularon todos esos defectos, y en la semana 3 de la misma manera. Entonces vamos a ir con nuestro siguiente ejercicio, que nos dice que la empresa desea que determinemos si hay un efecto de interacción, un efecto de factor con respecto a los modelos defectuosos, ya sea válvula o módulo, y un efecto de factor de la columna de las semanas 1, 2 y 3 para determinar en qué semana hay más defectos. Con los datos proporcionados utilizaremos el 0.05 de eficiencia. Esto lo vamos a hacer por el método por el método análisis de varianza de dos factores correspondientes a la unidad 3 de estadística inferencial 2. Bueno, entonces vamos a irnos a lo que es Minitab y vamos a capturar estos datos de forma así continua. Vamos a irnos a Minitab, ¿no? Vamos a calcular estos datos y vamos a ponerle lo que son todos los defectos, pero vamos a calcularlos así en días. Le vamos a poner lo que son semana 1, semana 2, semana 3, y vamos a estar poniéndole así lo que son todas las válvulas por semana 1, semana 2, semana 3. Entonces la válvula semana 1 hasta aquí, semana 2 hasta aquí y semana 3. Ahora de ahí vamos a seguir capturando lo que es el módulo de semana 1, módulo de semana 2, módulo de semana 3, y así vamos a tener capturados los datos de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Una vez teniendo capturados los datos, nosotros vamos a proceder a realizar lo que es lo que nos piden, que calculemos lo que es los que nos piden en el ejercicio, que calculemos si hay un efecto de factor del factor respecto a los modelos defectuosos. Bueno, vamos a poner aquí en estadísticas, vamos a irnos a lo que es ANOVA, vamos a irnos a lo que es análisis de medias, vamos a seleccionar lo que son los defectos como respuesta. Vamos a seleccionar distribución de datos normal
En factor 1 vamos a poner piezas. En factor 2 vamos a poner días, que son correspondientes a la semana 1, semana 2. Y vamos a ponerle aquí en el título efecto de defectos. Y vamos a darle a aceptar. Bueno, vamos a tener efecto de defectos con el nivel de significancia al 0.05. Entonces el efecto de interacción para los defectos tenemos que nos dice que tenemos aquí días que son la semana 1, semana 2, semana 3, en lo que las piezas defectuosas es el módulo y la válvula, ¿no? Para entonces el módulo en la semana 1, semana 2 y semana 3. El módulo en la semana 1 estuvo con un valor de 1.72. El módulo en la semana 2 tuvo un valor del menos 0.11. El módulo en la semana 3 tuvo un valor de menos 1.6. Entonces, el día que más se produjo entonces un defecto fue en la semana 1, con un valor de 1.72. Los días que en la semana 2 se estuvo produciendo menos, en la semana 3 se estuvo teniendo menos defectos. Entonces se puede decir que tenemos un efecto de iteración en la semana 1 con el módulo. Entonces vamos ahora a ver lo que son las piezas defectuosas por la válvula en la semana 2. En la semana 1 en las válvulas tuvimos un valor de menos 1.7. En la semana 2 tuvimos un valor de 0.11. En la semana 3 tuvimos un valor de 1.6. Entonces aquí ya tuvo viceversa. Para el módulo tuvimos que en la semana 1 se produjeron mayores defectos, y para la válvula en la semana 3 se produjeron mayores defectos. Entonces tenemos aquí un efecto de interacción en la semana 1 para el módulo y en la semana 3 para la válvula. Entonces, efectos principales para las piezas. Entonces tenemos aquí los efectos principales para el módulo y para la válvula. Entonces esto está medido del 35 a 45 y en decimales de 36.52 a 44.25. entonces tenemos que el módulo tuvo un efecto principal para las piezas con un valor de 36.66 y la válvula tuvo un valor de 44.11. quiere decir que el módulo es más, se tienen menos defectos de módulo que de válvula. Entonces las válvulas son más defectuosas en lo que suelen tener más defectos, más scrap, y pues eso perjudica más a lo que es el proceso de la producción de la pieza. Bueno, entonces vamos a ir a lo que son los efectos principales para los días. Entonces aquí tendremos la semana 1, semana 2 y semana 3 y tenemos la media para ellos. Entonces aquí tenemos que la media va de 30 a 45 y de 36.69 a 47.09. entonces en la semana 1 tuvimos una media de 45, en la semana 2 tuvimos una media de 41.83, en la semana 3 tuvimos una media de 34.33, o sea que estuvo más bajo. Pues en la semana 1 se cargó un poquito los defectos, en la semana 2 estuvo equilibrado, estuvo dentro de, y en la semana 3 se cayeron los defectos. Bueno, entonces de aquí ya tenemos lo que es nuestro problema resuelto. De aquí ya calculamos todo lo que nos pide. Efecto del factor con respecto a los modelos válvula y módulo, ya aquí lo tenemos. Efecto de los defectos, y eso fue lo principal. Ahora vamos a lo que nos pide un efecto del factor en la columna de semanas. Aquí lo tenemos, de las semanas, de las piezas tenemos dos,
Entonces ya con eso ya calculamos que en la semana 3 hubo menos defectos y en la semana 1 hubo más defectos. Entonces calculamos que la válvula tiene más defectos que los módulos, y también calculamos que para el módulo en la semana 1 se tuvieron más piezas defectuosas y para la válvula se tuvieron en la semana 3 más piezas defectuosas. Y con eso ya tendremos resuelto nuestro ejercicio de análisis de varianza de dos factores. Bueno, como conclusión me queda como aprendizaje de que la estadística inferencial la podemos aplicar en cualquier rama, ya sea en laboral, en nuestra vida cotidiana, que podemos, pues la podemos utilizar. Es que nos sirve para obtener información concreta y significativa para poder tomar decisiones en efecto en lo que es en nuestra vida cotidiana y en lo que es nuestro ámbito laboral. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco por su atención. Yo soy Virgilio Domínguez Santos, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial, y muchas gracias por su atención. Les agradezco este tiempo que me han brindado.